Hola a todos. ¿Qué es lo que hace que un problema de geometría tenga un interés para el ámbito, digamos, de las Olimpiadas Matemáticas? Sin duda que ya para su resolución no podemos utilizar las técnicas básicas, lo que se denomina en inglés el angle chasing, la caza de ángulos o los teoremas más básicos, que para resolverlo necesitemos utilizar técnicas mucho más potentes y mucho más específicas. Esto lo vamos a ver al resolver este problema de la Olimpiada de Geometría de Irán, concretamente el problema número 3 del nivel avanzado del año 2017. En este problema vamos a poder ir encontrando diferentes ángulos, vamos a poder resolverlo de una forma bastante elegante y con técnicas bastante sencillas hasta que nos encontremos con un punto P que está definido como punto medio de un segmento. Y aquí veremos que si lo intentamos, por mucho que lo intentemos, las técnicas habituales ya no sirven. Necesitamos técnicas que manejen los ángulos a través de distancias en segmentos. En este caso es el teorema del seno, que lo vamos a utilizar hasta 3 veces para poder resolver este problema. Este problema lo podéis encontrar como problema 9.52 en mi recopilatorio de problemas de geometría que podéis descargar en esta dirección de internet. Y para resolverlo me he basado en las soluciones oficiales que podéis encontrar en la página 108 en este recopilatorio de la Olimpiada AIGO. En este problema se nos plantea la siguiente configuración. Nos dan un triángulo ABC en el cual hemos trazado la altura por el vértice A. También marcamos el circuncentro del triángulo, el punto O, el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. También marcamos el segmento CO, que cortará a esta altura por el punto K. Trazamos además el punto P, que es el punto medio del segmento AK, es decir, que AP es igual que PK. Y trazamos M, que es el punto medio del lado AC. Además, nos dicen que tenemos este punto X en el lado AB, de forma que X pertenece a la circunferencia circunscrita del triángulo CMB. Aquí tendríamos una circunferencia que pasa por C, por M y por B y corta el lado AB en X. X pertenece a la circunferencia circunscrita del triángulo CMB, que no dibujaré por no sobrecargar el dibujo de circunferencias. Nos piden que demostremos que con estos datos los puntos X, O, Y y B, estos 4, forman un cuadrilátero cíclico, es decir, hay una circunferencia, una única circunferencia que pasa por estos 4 puntos, X, O, Y y B. Para resolver este problema, trazamos el segmento XO y vemos que todo se reduce a demostrar que el ángulo exterior aquí, POX, es igual al ángulo interior del vértice opuesto de este cuadrilátero XOYB. Es decir, tenemos que demostrar que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Es una de las dos caracterizaciones notables de cuadrilátero cíclico, que el ángulo exterior por un vértice es igual al ángulo interior por el vértice opuesto. Sabemos que el circuncentro de un triángulo es el punto de corte de las mediatrices, las rectas perpendiculares que pasan por el punto medio. Tenemos un punto medio marcado. Esto quiere decir que este segmento MO es perpendicular al lado AC. Tenemos aquí 90 grados. Por otro lado, nosotros sabemos que en un triángulo cualquiera ABC
en el cual hemos trazado la circunferencia circunscrita que pasa por el punto O, por el teorema del ángulo central, este ángulo de aquí es la mitad que el ángulo central correspondiente, es decir, que si tenemos que esto es alfa, esto es 2 alfa, pero aquí tenemos marcado el punto medio y por lo tanto tenemos dos triángulos congruentes COM y AMO, ambos rectángulos, es decir, que aquí tenemos alfa y aquí tenemos alfa. Lo que estoy queriendo decir es que en esta configuración aquí tenemos el ángulo B, porque tendríamos 2B, COA es 2B, COA es 2 veces B, por el teorema del ángulo central. Por lo tanto, COM es la mitad, es decir, B. Tenemos aquí B. Quito este ángulo de aquí porque es lo que quiero demostrar y para no liarme de momento lo quito. Ahora llamo D al pie de la altura por el vértice A y llamo E a este punto de intersección entre esta mediatriz MO y la altura AD. Observo que tengo por un lado CME es un ángulo recto y EDC es un ángulo recto. Por lo tanto, por el teorema de Tales, yo sé que M pertenece a la circunferencia de diámetro CE y también que D pertenece a la circunferencia de diámetro CE. Es decir, que yo tengo aquí una circunferencia de diámetro CE en la cual pertenecen los puntos M y D. Pero entonces yo sé que el ángulo interior aquí, es decir, el ángulo en C, es igual al ángulo exterior aquí, que este ángulo de aquí es igual que este de aquí y por lo tanto también es igual que este de aquí. Por lo tanto tengo B aquí, C aquí y por lo tanto tendré este ángulo en A, lo tendré aquí. Es decir, que he demostrado que el triángulo EKO es semejante al triángulo CAB grande. CAB. Trazamos ahora el segmento MX. Puesto que sé que el punto X pertenece a la circunferencia circunscrita al triángulo CMB, es decir, que el cuadrilátero CMXB es un cuadrilátero cíclico, yo sé que el ángulo exterior aquí será igual al ángulo interior del cuadrilátero en el vértice opuesto, es decir, que aquí tengo C, el ángulo del vértice C. Y de la misma manera, yo sé que el ángulo exterior en el punto M es igual al vértice opuesto del cuadrilátero, es decir, que yo aquí tengo el ángulo B. Y ahora observo que el ángulo AXM, que es C, es igual al ángulo AEM, que también es C. Por lo tanto, tengo este segmento y este punto, estos dos puntos que tienen el mismo ángulo y están en el mismo lado de este segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuadrilátero AXEM es cíclico. Tengo una circunferencia que pasa por estos 4 puntos. Ahora tenemos que demostrar que el cuadrilátero XPEO es cíclico.
XPEO. Y aquí aparece el punto P. El punto P está definido como punto medio de un segmento. Por lo tanto, aquí, en este paso, ya no vamos a poder utilizar el angle chasing que estamos utilizando hasta ahora, la caza de ángulos, ir buscándolo, ir pasando ángulo tras ángulo a través de circunferencias o por teoremas básicos de los ángulos. Ahora necesitaremos herramientas más potentes. Lo que vamos a demostrar es que los triángulos XPA y XOM son semejantes. XPA y XOM. Lo primero que observamos es que el ángulo XMO es 90 grados, porque aquí tenemos 90 grados, menos el ángulo AMX, es decir, 90 grados menos el ángulo B. Pero si aquí observamos este triángulo grande ADB, que también es rectángulo, observamos que el ángulo DAB también es 90 grados menos B, porque los tres suman 180 grados. Es decir, que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Es decir, pintaré de color verde que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que demostrar es que estos lados de este triángulo y estos lados de este triángulo son semejantes. Es decir, que AX es AXM como AP es a MO, para poder aplicar el criterio lado, ángulo, lado de semejanza de triángulos. Pero aquí yo puedo utilizar que el triángulo AMX es semejante al triángulo ABC. Este ángulo es igual que este ángulo es igual que este y obviamente el ángulo en el vértice común A es igual. Por lo tanto, yo puedo utilizar aquí la proporcionalidad de lados entre este triángulo y este triángulo grande. AX es a XM como AC es a CB. Este lado es a este como este es a este. Así pues, mi objetivo será demostrar que AC es a BC como AP es a MO. Y lo vamos a demostrar aplicando 3 veces el teorema del seno. En primer lugar, vamos a aplicar el teorema del seno en el triángulo AKC. Sabemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo CMO, que este ángulo de aquí es B, por lo tanto, este ángulo de aquí será 90 grados menos B. Por lo tanto, AC es a sinus de CKA como AK es a sinus de 90 menos B. Pero aquí tenemos que CKA son 180 grados menos el ángulo A.
pero el sinus de 180 grados menos un ángulo es igual que el mismo ángulo A. Por lo tanto, AC esa sinus de A como AK esa sinus de 90 grados menos B. Si ahora aplicamos el teorema del sinus en el triángulo OMC, tendremos que OM es a sinus de 90 grados menos B, como OC es al sinus de 90, es decir, 1, es decir, OC. De estas dos expresiones y simplificándolas, llegamos a que AK esa OM como AC es a OC por el sinus de A. Aislamos AK en la primera, aislamos OM en la segunda, simplificamos este sinus de 90 menos B que se simplifica y llegamos a esta expresión. Pero recordemos que AK es 2 veces AP. Por lo tanto, tenemos que 2 veces AP esa OM como AC esa OC por el sinus del ángulo A. Este 2 pasa al otro lado, por lo tanto, que está multiplicando pasa dividiendo y finalmente llegamos a esta expresión. AP es a OM como AC es a 2 veces por OC por el sinus del ángulo A. Pero recordemos que O es el circuncentro de la circunferencia, es decir que OC es un radio. Por lo tanto, tenemos aquí que 2 veces OC es 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita por el sinus del ángulo A. Pero ahora podemos aplicar el teorema del seno al triángulo ABC, que sabemos que 2 veces el radio es igual a BC partido entre sinus de A, o lo que es lo mismo que 2R por el sinus de A es igual a BC. Con lo cual hemos llegado a demostrar la proporcionalidad de lados que queríamos demostrar para demostrar que estos dos triángulos son semejantes. ¿Y por qué queríamos demostrar que estos dos triángulos eran semejantes? Porque ahora, si yo trazo el segmento PX, como son semejantes, los ángulos correspondientes son semejantes, es decir, que este ángulo de aquí en P, este ángulo de aquí, se corresponde con este ángulo de aquí en O. Pero entonces yo tengo un ángulo exterior igual al ángulo interior en el vértice opuesto en un cuadrilátero. Es decir, que acabo de demostrar que X, O, E y P son puntos cocíclicos. Es decir, que tengo una circunferencia que pasa por X, O, E y P. ¿Y por qué quería demostrar esto? Porque ahora yo veo finalmente que el ángulo POX, este ángulo de aquí, es exactamente igual que el ángulo PEX, este ángulo de aquí, porque abarcan un mismo arco que yo sé, porque lo he ido deduciendo por aquí, que es igual a B.
Es decir, que finalmente he demostrado que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí y por lo tanto este cuadrilátero es un cuadrilátero cíclico. Tengo una circunferencia que pasa por estos 4 puntos, porque el ángulo exterior en un vértice es igual al ángulo interior en el vértice opuesto.